Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Star Wars Master simplemente no para, porque ya está aquí el May the 4th con el estreno de la serie animada de cortos Star Wars Visions 2 Masters. Y además, claro, en este inicio de mayo ya podemos experimentar el videojuego de Cal Kestis Jedi Survivor, que es una maldita pasada y que me ha divertido por montones. Pero junto con esto han surgido un montón de increíbles revelaciones de las diferentes series y películas de Star Wars que se están construyendo ahora mismo para este y los próximos años. Y es por eso, Masters, que revisaremos las 4 más increíbles noticias que tienen que ver con el futuro de Star Wars, teniendo como plato principal la serie de Ahsoka y también más increíbles revelaciones de la película de la maestra Rey Skywalker, situada 15 años después del episodio 9, luego de un largo entrenamiento recreando a la Orden Jedi, que pinta esta película según reportes para el final del 2025, así que síganme aquí, Masters. This is where the fun begins. Ok, aquí en primer lugar en nuestras rápidas misceláneas, tenemos que saber que el regreso del Jedi en su reestreno en los cines allá en los Estados Unidos este último fin de semana, el que fue el final de abril, Masters, esta cinta logró meterse en el top 5 de la taquilla, logrando casi $5 millones, una completa curiosidad. Esto a pesar de que esta cinta tiene 40 años de antigüedad. Aunque también en las misceláneas sobre Jedi Survivor, hay que señalar que Respawn sacó un comunicado porque este juego no se ha desempeñado bien para los que juegan en PC, Masters, y creo que es muy importante que lo sepan si lo piensan comprar. Y yo personalmente lo jugué en PlayStation 5 y el juego corre perfecto. Aunque también se han sabido de errores menores y bugs para usuarios de Xbox, pero la falla principal pues es para los de PC, así que tómenlo en cuenta por si aún no lo compran, porque si ustedes usan PC para los juegos yo me esperaría un poco porque EA y Respawn ya están haciendo un gigante parche para arreglar esos problemas. Pero como les digo, si juegan en consolas el juego vuela y es una gran experiencia audiovisual en todo sentido. Ok, nuestra segunda breve nota de cara a la temporada 2 de Andor, también en los últimos días ante el rodaje de esta serie se sabe mucho más de los personajes que regresarán, ya que se ha confirmado en el rodaje en Inglaterra que volverán los partisanos de Saw Gerrera y también por obvias razones su jefe. Y esto porque se han visto varios de sus aliens partisanos en el rodaje, como es el peludito Morph o Dos Tubos, a quienes vimos justamente en la temporada 1 de Andor y también en la cinta de Rogue One. Así que está más que cantado que veremos otra vez a Saw, pero sobre todo que es muy posible que veamos a sus hombres en acción, Masters. Pero también aquí el actor Andy Serkis en entrevista con E.T. implica que su personaje, el capataz Kino Loy, va a regresar a la temporada 2 de Andor, confirmando también de su propia voz que no está muerto, Masters. Can't swim. Y esto ya se ve rumorado semanas atrás desde el rodaje en España porque Andy también estuvo ahí, Masters. Así que quizás la trama de la temporada 2 lleve a Cassian Andor a reencontrarse con Kino Loy y sobre todo con esas piezas que construyeron que forman parte de la Estrella de la Muerte. Esto como lo sabemos por su postcrédito. Es así que en tercer lugar, hablando ahora sí del plato fuerte con la serie de Ahsoka, Masters, la cual la veremos próximamente en el mes de agosto en una fecha por confirmar, como ya nos dijeron las fuentes oficiales en la reciente Celebration del 2023. Aquí con Ahsoka pues no solo falta aún que llegue el tráiler final, uno que seguramente tendremos en el verano hacia el mes de junio o julio, cuando falte aproximadamente un mes para el estreno de Ahsoka, sino que de manera oficial se ha confirmado que la serie tendrá un total de 8 episodios, Masters, y esto se confirmó gracias al Writers Guild of America, porque ahí de manera oficial se confirmó que son 8 totales y se corrobora que todos fueron escritos por Dave Filoni, como antes también el propio Dave ya había confirmado que él los había escrito todos. Incluso no hay que olvidarnos que en la Celebration pasada, Ray Stevenson, el actor que interpreta a Baylan Skoll, ya había confirmado desde entonces que eran 8 episodios totales. Y el punto de esto, Master, es que sabemos que para Ahsoka hay solo 6 directores confirmados para los 8 episodios totales que tendrá la serie de la Togruta, como ya se nos habían mostrado los directores en la Celebration, como con Rick Famuyiwa, que estará en Ahsoka, quien ya dirigió el debut y los 2 últimos del Mandalorian 3, que son una locura, o Peter Ramsey, el ex Into the Spider-Verse, quien dirigió el tercero del Mandalorian 3, quien también estará pues aquí en Ahsoka. Pero también estará Steph Green, la ex libro de Boba Fett, quien dirigió el segundo de esa serie. Pero ahora para Ahsoka pues habrá 2 directores nuevas que se unen por primera vez a la saga de Star Wars. Por un lado, Jennifer Getzinger, quien antes hizo episodios para las series de Daredevil o Westworld respectivamente. Y también la última será Geeta Patel, quien antes estuvo en episodios de la serie de Santa Clarita Diet o también en House of the Dragon. Y mucho ojo, Masters, que Dave Filoni hace unos días confirmó que él dirige en varios episodios de su serie. Así que es muy posible, porque solo tenemos 6 directores incluyéndolo, que él dirija el debut de temporada y seguramente el final, sobre todo si hacen un final a 2 partes como pasó en el Mandalorian 3. Así que esto tiene toda la pinta, como una especulación responsable de mi parte, que el buen San Dave Filoni dirija 3 en su serie, así como Rick Famuyiwa hizo lo mismo en Mandalorian 3. Pero inclusive en entrevista con Entertainment Wiki, Filoni habló sobre si en esencia la serie de Ahsoka
Ahsoka es o no la quinta temporada de Rebels. Y esto se menciona porque no solo estarán todos los personajes centrales de esa serie animada, como con el Jedi Ezra Bridger, Sabine Wren, Chopper o Hera Syndulla, sino también otros personajes claves que estuvieron en Rebels, como la propia Ahsoka Tano o el Gran Almirante Thrawn, que recordemos que fue el villano principal en las temporadas 3 y 4 de Rebels. Y en cierto sentido, Master, sabemos que Ahsoka es una continuación de Rebels, precisamente porque Sabine y Ahsoka se embarcan en el final de la serie animada a buscar al desaparecido Ezra Bridger, y ya vimos pues hasta en su tráiler que esa será la trama central de la serie de la Togruta. Y en esencia, Master, Filoni dice que sí, que una forma de ver la serie de Ahsoka es verla como la temporada 5 de Rebels. Y esto lo dice porque hay muchas señales muy obvias de que esta es una continuación. Pero también Filoni en esa entrevista matizó su respuesta, diciendo que cada serie en la que ha estado, ya sea Clone Wars, Rebels o esta, es totalmente diferente en esencia o en estilo. Y sobre todo sí explicó en algo que es oro puro, que muchas cosas se modificaron o evolucionaron desde que se terminó Rebels, al haberse juntado con Jon Favreau más tarde para crear todo este universo alrededor del Mandalorian, Masters. Y esa sociedad pues creó una oportunidad para ver a Ahsoka en live action y no solamente en lo animado. Y ojo, Masters, esto implica que seguramente la rumorada Rebels 2 animada en algún momento sí fue parte de un plan pasado. Pero como indica Filoni, esos planes evolucionaron para traer a la Togruta no solo en el Mandalorian en el live action, sino para crear una historia mucho más amplia enfrentándose a Thrawn, conformando esta especie de Rangers de la Nueva República, donde ahí también están personajes de Rebels como Zeb, Hera Syndulla y nuevos personajes como Din Djarin. Así que en esencia la serie de Ahsoka sí es una pokevolución de Rebels, pero mezclando muchos de los elementos de Heredero del Imperio y nuevas cosas planteadas tras el Mandalorian. Así que como podemos ver, esta serie promete muchísimo porque todo conducirá a la película ya confirmada de Dave Filoni en esta era. Y ojo, Masters, hablando justamente del cuarto tema de las películas futuras y la cinta de Rey con Daisy Ridley y Steven Knight como guionista, una que está potencialmente planeada para verla en 2025 y que ya se ha rumorado por varios insiders que comenzaría su preproducción y su rodaje hacia finales de este año. Hay que señalar primero que nada que el Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos, es decir, el Writers Guild of America, entró en huelga el 1 de mayo y ninguno de sus miembros puede escribir ningún guión ni de series o películas en Hollywood. Y eso, claro, Masters, incluye Star Wars, ya que ni Filoni, ni Favreau, ni el propio Steven Knight o Taika Waititi, quienes todos ellos pertenecen a este sindicato y tienen proyectos de Star Wars en puerta, pueden trabajar en ellos, al menos no en su escritura. O sea, no puede haber escritura de ninguno de los guiones que ya tienen hechos, al menos no mientras haya huelga. Y esta huelga, Masters, es algo que no sucedía desde hace casi 15 años atrás. Y básicamente los escritores en Hollywood piden que se adapten el pago de sus regalías a los formatos actuales de streaming y sobre todo con las tecnologías que vienen, entre muchas otras cosas, ya que ahora hay que recordar que ya no se venden DVDs como antes y ya no ganan regalías de ello. Así que ahora, con el cambio de formato, los estudios y los guionistas tienen que llegar a un acuerdo. Y también próximamente, dentro de 2 meses, habrá también huelga de directores. Y ojo, las últimas 2 huelgas de guionistas duraron alrededor de 100 y 150 días respectivamente. Así que esto, Masters, puede ocasionar retrasos en sus franquicias favoritas, Masters, aunque propiamente no tanto en Star Wars porque ya planearon por adelantado. Y para que se den una idea, ahora con esta huelga no se puede trabajar en ningún guión de Star Wars si estás afiliado a este gremio, como casi todos los creativos están. Y por eso también hace tanto y tanto sentido que Star Wars no haya hablado de manera oficial del Mandalorian 4 que ya tienen escrita o de ninguna otra serie del Filoniverse en la pasada Celebration del 2023 en abril, por toda la incertidumbre que había con esta huelga que puede durar unos 3 o 6 meses, Masters. Pero también por eso hace tanto sentido que Jon Favreau se haya adelantado y que haya escrito toda la temporada 4 porque ya venía a esta huelga. Season 4, yeah, I've written it already. We have to know where we're going to tell a fully formed story. Así que ahora todas estas piezas se interconectan y por eso hace sentido que Favreau se haya adelantado a escribirla, como inclusive Jason Ward de Making Star Wars ya nos había dicho antes. No nos olvidemos que esta Mandalorian 4 es posible que se produzca a finales de este año, pero nadie puede tocar los guiones que ya están escritos por los acuerdos que hay. Vaya, tampoco se puede tocar lo que ya se escribió en series como The Acolyte o Andor 2, unas series que curiosamente ya están finalizando sus rodajes y que no tienen tanto problema, pero sí tienen problemas las películas futuras, Master, porque al menos Dave Filoni no podrá trabajar en el guión de esa película que ya tiene confirmada. Pero también hay que recordar en el caso de las películas que desde el 2022 se trabajó con Damon Lindelof y con una
una extensa mesa de guionistas donde estaba también Dave Filoni incluido para crear lo que será la siguiente película de Star Wars, donde ahora sabemos que estará Rey Skywalker con Daisy Ridley, regresando 15 años después de los eventos del ascenso de Skywalker para contar otra historia. No obstante, Damon Lindelof dejó su lugar como guionista al principio de este año, antes de la primavera, e inclusive en una curiosa entrevista con Esquire, él nos dice de su propia boca que le pidió Lucasfilm que dejara el proyecto. I was in more than talks to join the Star Wars universe. I joined the Star Wars universe. I was asked to leave the Star Wars universe. Y esto es clave, Masters, porque la huelga de guionistas en Hollywood tiene que ver con todos estos cambios que también se dieron en los escritores de la próxima película de Star Wars. Unos cambios de cabezas que fueron muy apresurados porque Lucasfilm solo tenía hasta el 1 de mayo, precisamente para tener al menos un nuevo borrador o un primer guión de su siguiente película. Esto pues porque habían desechado el de Lindelof. Así que tuvieron que trabajar a marchas forzadas con otro creador. Y por eso hace tanto y tanto sentido que en la primera pasada Damon Lindelof se haya ido y en pocos días Lucasfilm ya tuviera contratado a Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, para escribir la próxima película de Rey Skywalker, que se rumora al menos por el insider Jeff Snyder que será la siguiente en los cines en diciembre de 2025, en esa fecha previamente confirmada de manera oficial por Disney, porque tienen reservada en las fechas navideñas una cinta de Star Wars. Pero ahí claro, no acaba la cosa con las cintas, ya que tampoco puede escribir Taika Waititi la película que tiene confirmada con Lucasfilm, que justamente Kathleen Kennedy dijo en la Celebration que siguen trabajando con este creativo, donde ahora curiosamente gracias a insiders del sitio de Deadline, como ellos mismos mencionan en su publicación, esta película desconocida de Taika Waititi en Star Wars puede inclusive llegar a grabarse en el próximo año, es decir, en el 2024. Pero claro, Masters, parece que esto está aún muy fresco y habrá que ver cómo impacta la huelga en todo esto, sobre todo en la película de Waititi. Pero agárrense, Masters, porque estas películas nos tienen otro mega bombazo, ya que precisamente fue Jeff Snyder al lado de su socio John Roca en su show quienes pudieron hablar mucho más de lo que incluía la historia y el guión anterior de Damon Lindelof, uno que se daba en la época post-secuelas que no llegó a buen puerto porque no le gustó a Lucasfilm. Ya que según esta fuente, la película de Lindelof siempre estuvo ambientada con Rey, aunque ella, claro, no era la protagonista. Y justamente explican que pretendían que la película sucediera con una vieja Rey 60 años después de los sucesos del episodio 9, entrenando específicamente a 2 Padawans. Y esos 2 Padawans eran los protagonistas de la nueva historia. Y esa es la idea general de esa película que se desechó. Y aparentemente, Masters, uno de los Padawans y el personaje principal era justo el actor Yahya Abdul-Mateen II, que antes trabajó con Damon Lindelof en la serie de Watchmen. Ese pues que por meses se rumoró que era un afroamericano que sería el protagonista. Pero también estos insiders ya revelaron pues que Yahya Abdul se bajó del barco porque Lindelof se fue. Pero inclusive Snyder y Roca en conjunto dijeron que querían que Rey fuera interpretada por una actriz mucho más vieja en su film, no pues por Daisy Ridley, una actriz pues del tipo de Helen Mirren, o al menos alguien que fuera con ese arqueotipo. Y ojo, pues todo esto cambió porque a principio del año Lindelof se fue. Y por eso no fue raro en el pasado que Daisy Ridley fuera a finales del 2022 a Lucasfilm allá en California, precisamente para cambiar todo eso que había planeado Lindelof y traer a su versión joven y no a la vieja, tal cual como ahora nos confirmaron en la reciente Celebration de allá en Londres, dándonos a entender que Lucasfilm prefería contar una historia con una maestra madura Rey y no con una viejita Rey al estilo de Luke Skywalker en las secuelas. Vaya, personalmente, Masters, pienso que fue una gran decisión cortar con esa idea de Damon Lindelof, porque esto puede darle nuevas historias a Rey, y porque personalmente pienso que es un personaje que creo que debe ser rescatado y darle una total vuelta de tuerca a su personaje, así como era muy interesante al menos para muchos de los fans hasta el episodio 7 y el 8. Creo pues que se tiene que hacer una operación cicatriz tras todo lo que sucedió con el episodio 9, en concreto con Rey, tal cual pues como pasó con Hayden Christensen, que no le fue para nada bien con el Anakin de las precuelas, recibiendo mucho hate en su tiempo. Y claro, la serie de Clone Wars y el tiempo también cambiaron la percepción del personaje de Anakin, y creo que en esencia lo mismo pasará con Rey, y Lucasfilm pues debe agarrar el toro por los cuernos y hacer contenido con este personaje para que nos den un mejor contexto de su historia, así como hace por ejemplo la novela Shadows of the Sith, para a final de cuentas pues convertirla en un personaje mucho más cercano al fandom, tal cual como pasa ahora mismo con Ahsoka, que también en sus inicios fue un personaje súper repudiado cuando se presentó originalmente en la película de Clone Wars, y ahora claro ya tiene su serie y es amada por todos nosotros los fans. Así que esto, Masters, es oro puro, porque nos demuestra que al menos los planes del filme de Rey de una u otra forma sí nos llevarán a entrenar a nuevos Padawans, porque ella estará recreando una nueva orden Jedi, aunque ahora será 15 años después de los sucesos del episodio 9, con una Rey mucho más joven y obviamente también con la experiencia de esos 15 años. Y ojo, que no quiere decir que Rey vaya a ser la protagonista
protagonista porque pueden ser otros Padawans los protagonistas y ella ser un personaje de soporte. No nos olvidemos que también ya se confirmó por estos mismos insiders hace días que otros personajes de las secuelas como John Boyega, alias Finn, también volverá, lo cual hace sentido al ser una historia de sensitivos a la fuerza. Pero también hace meses Snyder había mencionado a Poe Dameron y a Rose Tico, así que esto tiene la pinta que todos los personajes de las secuelas por fin volverán, al menos sí los principales. Vaya, Masters, yo tengo mi veladora prendida para en esta película ver al fantasma de la fuerza de Ben Solo y por qué no también al de Luke Skywalker. Y la gran pregunta final de todo esto es ¿quién rayos será el villano? Porque claro, tiene esto la pinta que no serán de nuevo los Sith. Y quizás como una especulación responsable podría ser una invasión intergaláctica tipo de los Yuuzhan Vong con estos nuevos alienígenas que existen en el canon que son los Whisk. O hasta, ¿por qué no tener como villanos a unos raros puristas de la fuerza como pasa en los tiempos de la Alta República con el Camino de la Mano Abierta? Que básicamente era un culto súper extremista que pensaba que nadie debería usar la fuerza y mucho menos la Orden Jedi. Así que un extremista de ese calibre podría ser un gran villano para alguien que pretende recrear la Orden Jedi. Pero eso claro lo descubriremos en esa próxima película ya confirmada para la saga. Pero si también te quieres saber 13 datos raros de Din Djarin o los gameplay del videojuego de Jedi Survivor, esto con la voz real de la sombra, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.